hermana que le toca dar la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Glorifique el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Alégrese, que estamos pocos, pero tenemos que, el Señor está aquí con nosotros. Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos, así como estamos de pie, para hacer una invitación para que venga el Espíritu Santo, para que venga el Señor, para que venga el Hijo, para que venga el Padre aquí con nosotros. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor Santísimo. Hacemos esta oración de invocación, Señor, Padre mío, Dios Santísimo, invitándote, Señor, a que sigas con nosotros, Señor, Padre mío. Acompáñanos, Padre Santo, en la lectura de tu palabra, Señor, Padre mío, Señor, Padre Santo. Úsame, Señor, para enviar un mensaje, Señor, Padre mío, Señor Santísimo, y que sirva de consuelo, Señor, Padre Santo, Dios Santísimo. Hazte presente, Señor, Padre mío. Hazte presente porque es tu palabra, Señor, la que estamos glorificando, Señor, Padre mío, Señor Santísimo. Bendito sea tu nombre, Señor, Padre Santo. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Así les invito, hermanos, que si me acompañan a leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, perdón. Evangelio de San Juan, capítulo 14. Gloria a Dios, hermanos. Evangelio de San Juan, capítulo 14, y ahí nos vamos al versículo 26. San Juan 14, versículo 26. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Parece que ya todos estamos en la cita. San Juan 14, versículo 26. Dice así el versículo. Acompañen, hermanos, leyendo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria a Dios, hermanos. Pueden sentarse. Vamos a volver a leer este pasaje, hermanos. Nuevamente, así sentados, cómodos, si nuevamente me acompañan, dice así. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Gloria a Dios, hermanos, aleluya. Vamos a ver, hermanos, este tema se llama Consolador. Bienvenido, hermano Jaime, qué bueno que nuevamente nos acompaña. Sí, que Dios bendiga y Dios exalte la fidelidad de los que estamos aquí presentes, hermanos. Hermanos, entonces vamos a hablar del Consolador. El tema se llama Consolador. El Señor Jesucristo vino aquí, vino a nacer, se hizo hombre. Yo pienso que ha de haber sido hermoso, hermanos, estar en ese tiempo, convivir con Él en ese tiempo que Él anduvo en la tierra. Pero quién sabe, hermanos, si también nosotros no hubiéramos comprendido su mensaje de Él, hermano. Quién sabe si también nosotros también hubiéramos rechazado como fue rechazado cuando anduvo aquí en la tierra, hermanos. Fue glorioso, hermanos. El anciano Simeón, era un anciano que estaba ahí en el templo en su turno como sacerdote, y cuando fueron a llevarle al Señor Jesús a hacer su presentación, Él lo llamó la consolación de Israel. Este anciano reconoció a Jesucristo, reconoció que era la salvación y le llamó la consolación de Israel. Y no estaba equivocado, hermanos. Este anciano pudo ver y pudo distinguir al Salvador de Israel. Entonces, hermanos, hermanos, a Él se le presentaba, hermanos, toda carencia, a Él se le presentaba todo gemido, toda angustia, toda agonía, y el cual, cuando iban con Él, con este problema, Jesucristo iba y les daba la solución. Jesucristo era suficiente para todos los problemas, hermanos. Amén, gloria a Dios. Ha de haber sido muy dulce, hermanos, vivir con Él en ese tiempo, pero les voy a repetir, ojalá nosotros lo hubiéramos también nosotros no rechazado, porque sus discípulos inclusive no entendían
¿Qué es cuando él decía, ya me voy, ya pronto me voy? Y ellos no entendían. Y bueno, ¿y a dónde te vas? Yo creo que su mirada tierna, cuando ellos veían su mirada tierna, cuando decían, venid a mí todos los que están cansados y cargados. Imagínense al Señor Jesucristo diciendo, venid a mí todos los que están cansados y cargados. Ha de haber sido muy dulce estar ahí con el Señor. Y decía el Señor Jesucristo, pero se acerca la hora de mi muerte. Y cuando se acercaba la hora de la muerte del Señor Jesucristo, Jesucristo dio muchas profecías. Y una de ellas, hermanos, que decía que él se tenía que ir, pero cuando él se fuera, iba a venir otro igual a él, otro consolador igual a él. El Padre iba a enviar. Y decía, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí sino por el Padre. Entonces, él decía, yo me voy, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero sus apóstoles no entendían qué es lo que les quería decir cuando Jesús era el camino. Mucha gente me preguntaba, ¿y qué es la paciencia? Y cuando uno lee la Biblia dice, la paciencia es Jesucristo. ¿Qué es el amor? El amor es Jesucristo. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es Jesucristo. Entonces, ahorita nosotros ya lo podemos entender porque ya hemos leído la Biblia. Pero en aquel entonces sus discípulos no sabían cuando le decía, yo soy el camino. No lo entendían. Yo soy el camino, pero en su muerte y resurrección. O sea, teníamos que seguirle él en su muerte y resurrección, hermanos, para ser introducidos en Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, muy pocos recibían al Espíritu Santo. Lo recibían los profetas y solamente aquellas personas que eran cercanas, que eran escogidas a Dios, podían recibir el Espíritu Santo. Pero después, hermanos, después de su muerte y resurrección, el Señor, por ejemplo, el Señor andaba aquí con ellos, pero no podía penetrar dentro de ellos. Y entonces, cuando Él se fue y murió, dejó al Espíritu Santo, ese consolador. Y entonces ya el Espíritu Santo podía entrar dentro de ellos. Y podrían hacer grandes señales. Vemos cómo los apóstoles no tenían esa sagacidad ni esa valentía cuando andaban con Jesucristo. Pero después de que Jesucristo se fue, eran osados, eran valientes. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo estaba con ellos. Y este es el tema que a mí me llamó la atención, es eso, hermanos, que el Señor Jesucristo vino a dar su vida, vino a morir, pero para acercarnos con el Padre. ¿Sí? Él vino a acercarnos con el Padre. Él vino a que Dios entrara en nosotros, hermanos. Y eso es lo que a mí me llamó esto de atención, este mensaje, hermanos. Dice el pasaje que leímos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces Él nos enseñará todas las cosas, hermanos. Él nos enseña lo que es el pecado. Pero, hermanos, es lo que nos tiene que llenar de gozo, que cuando el Espíritu Santo ya está con nosotros, nosotros estamos con el Padre. Ese es uno de los grandes objetivos de los cuales vino Jesucristo. Él vino a acercarnos con el Padre, pero no tan solo acercarnos, sino que Él hizo que entráramos en esa intimidad, porque Dios entra en nosotros, somos morada de Él, hermanos. Entonces, antes en el Antiguo Testamento eran muy pocos los que tenían este gozo, esta gran bendición, hermanos. Y ahora nosotros, hermanos, lo podemos tener. Se hace también realidad esa profecía del profeta Joel, cuando dijo, nuestros hijos profetizarán, nosotros profetizaremos porque estaremos llenos del Espíritu Santo. Esa profecía se hace realidad hoy, hermanos, porque gracias a Jesucristo que vino a dar su vida por nosotros, hermanos.
A través de su muerte y resurrección de Jesucristo, todos podemos ir al Padre ahora. Ahora el Hijo está en el Padre y nosotros estamos también en el Padre. Jesús actuó así para introducir a Dios en el hombre. Cristo satisface todas las necesidades y el Hijo es el camino y el Padre es el lugar. Gloria a Dios, hermanos. El Padre es el lugar. Jesucristo es el camino. Y eso es lo que tenemos que darnos, tenemos llenos de gozo, hermanos. Cuando Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad, sabemos a dónde vamos, hermanos. Y tenemos que darle gracias al Señor, porque Él vino a acercarnos con el Padre. Y nosotros estamos con el Padre. Decía el Señor Jesucristo, os conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque si yo me fuere, el Consolador, si no me fuere yo, el Consolador no vendrá. Entonces tenemos ese Consolador, hermanos. Y dijo el Padre, dijo el Señor Jesucristo, no nos dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con nosotros para siempre. Ese Dios, ese Espíritu Santo está con nosotros, hermanos. Tenemos que glorificar al Señor porque hoy lo tenemos tan cerquita, hermanos, que hoy Él está a nuestra disposición. Él está cuando nosotros lo queramos, ahí va a estar Él, hermanos. Nosotros tenemos que estar llenos de gozo, hermanos, porque esa es una gran cosa, hermanos, que el Señor Jesucristo more en nosotros, que el Dios esté con nosotros, hermanos. Tenemos que darle gloria a Dios, y eso es porque Jesucristo vino, y en su gran sacrificio, eso fue lo que se logró, que el Señor Jesucristo nos acercó al Padre. Les enviaré otro Consolador, uno que será justo. Lo que yo he sido, inclusive será algo más. Les consolará en todas sus angustias, disipará todas sus dudas, les reconfortará en sus aflicciones y estará como vicario en la tierra, para que yo habite, de hecho, en ustedes y me quede con ustedes. Hermano, vicario quiere decir representación de Dios aquí en la tierra. Hay otro hombre aquí que ha tomado mal este nombre, que él se llama vicario, pero no. El único vicario aquí en la tierra es el Espíritu Santo, hermanos. Y nosotros tenemos esa gran dicha de contar con Él en toda aflicción, hermanos, en toda angustia. Podemos recurrir siempre a Él. Nosotros que ya lo conocemos, nosotros que hemos aceptado al Señor Jesucristo, ahí está el Señor, hermano. Ahí está a nuestra disposición. Cuando nosotros queramos, es el Consolador. Ese es el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo, en la palabra griega, sería paracleto, que traducido quiere decir consolador. Nosotros tenemos que hacer uso de esa palabra, hermanos, de decir, ese es nuestro Consolador. Otra de las versiones que también se traduce es el instructor, el maestro, el abogado, hermanos. Entonces, si vemos que también va a ser ese maestro, es el que nos enseña, es el que nos guía, hermanos. Entonces, si nosotros leemos las Escrituras, si nosotros leemos la palabra del Señor, Él nos sabrá guiar, hermanos. Él nos da esa luz. Entonces, tenemos que decirle, Espíritu Santo, que nos guíe, ¿sí? Que nos recuerde todas esas cosas, que nos enseñe, porque Él es maestro. Jesucristo así lo dejó. Es nuestro instructor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos esa presencia del Espíritu Santo, hermanos. Jesucristo nos dejó esa presencia. Por eso Él vino a morir. Por eso Él resucitó, para darnos esa presencia de Dios. Imagínense que el Dios mismo habite dentro de nuestro ser, habite en nuestro corazón, hermanos. Por eso nosotros no podemos, ¿cómo podemos estar tristes, hermanos? ¿Cómo podemos estar angustiados si el Señor ya vive en nosotros? Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que el Señor ya vive en nosotros. Vamos a estar libres de todo problema. Vamos a estar libres de toda aflicción, hermanos. Pero simplemente si el Señor ya vive en nosotros, hermanos, tenemos que tener esa gran confianza de que si tenemos algún problema, Él va a estar con nosotros, hermanos. Tenemos que recurrir a Él, al Padre. Les voy a repetir, hay otra persona que se denomina el vicario de Cristo, pero no, hermanos.
ese Papa que está en Roma, no está aquí escrito en las Escrituras, hermanos. No dijo el Señor, yo voy a dejar un vicario en Roma, no va a estar ahí. No, hermanos, aquí dice en las Escrituras que el vicario es el Espíritu Santo. Y tenemos que darnos gozo, hermanos, y alegría, hermanos, que el Señor, que este mundo no nos angustie, hermano, que este mundo no ponga en duda en nosotros, que este mundo no ponga tristeza en nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que tener esa seguridad y esa fortaleza, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos que probar y tenemos que decirles a ellos que el Espíritu Santo se manifieste. Y si el Espíritu Santo está con nosotros, tenemos que dar ese permiso de que Él se manifieste, de que tengamos esos dones, hermanos, de que Él obra en nosotros y que Él nos ayude para edificar la iglesia, que Él se manifieste en nuestro ser. Fíjese que nadie aprende nada rectamente si no es enseñado por el Espíritu Santo. Nosotros hoy vemos este cuadro, hermanos, y la verdad es un talento esto que se hizo. Y esto no lo pudo haber hecho nadie si no era dirigido por el Espíritu Santo. Las manos que vinieron aquí, hermano, fueron dirigidas por el Espíritu Santo. Si ustedes ven que esto fue hecho a mano, hermanos, esto es un talento. Y esto fue hecho por el Espíritu Santo. Nadie puede hacer nada, hermanos, si no es guiado por el Espíritu Santo. Así, en esos pequeños detalles, hermanos, está ahí plasmado el Espíritu Santo, hermanos. No podemos recibir nada, hermanos, si no es por las manos del Señor. Igualmente hay otros hermanos que son diestros en el aluminio, como mi hermano Leonardo, y también ahí está el Espíritu Santo, hermanos, dirigiendo. Igual en todos nuestros oficios, ahí está el Espíritu Santo, hermanos. Nosotros vemos, hay gente carente de la vista, hay gente que está carente de que algún miembro de su cuerpo no funcione bien. Y nosotros vemos que darle gracias a Dios, hermanos, porque nosotros, miren, estamos completitos, hermanos. Estamos llenos de esa bendición del Señor, hermanos. Podemos movernos, hermanos. Tenemos que dar gloria al Señor. A mí, por ejemplo, una de las cosas que a mí me agradan aquí cuando vengo a la iglesia es ver la cara de mi hermana Paulina. Yo veo la cara de mi hermana Paulina y yo sé que ella está enferma. Pero vean, yo le veo su rostro lleno de paz y lleno de tranquilidad, hermanos. Gloria a Dios. Y la verdad yo digo, gloria a Dios. Ahí se ve el rostro de nuestro ser, hermano. Porque ella no viene con una cara así de sufrimiento y de dolor, hermanos. Si usted ve, ella está llena de paz. Amén, gloria a Dios. Así es como se ve, se refleja cuando tenemos el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Hermanos, si nuestra, por decirlo así, nuestra religión, si nuestra enseñanza, lo que nos enseñan, no nos permite alejarnos del pecado, hermanos, entonces esa no es una verdadera doctrina. Porque el Satanás, hermano, siempre nos está ahí aludiendo, siempre está atacando de tocarnos, hermanos. Entonces hay doctrinas en las que te dicen, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Pero no, hermanos, aquí nuestra doctrina es que no podemos hacer nada que nos acerque a este Satanás, hermanos. Tenemos esta doctrina que nosotros tenemos, es aquella que nos aleja totalmente del pecado, hermanos. Y si nosotros hemos pecado, estamos aquí está el hermano, aquí está para venir a doblar nuestra rodilla y pedirle perdón al Señor por nuestro pecado, hermanos. Porque esa es la universidad de Satanás, que permite que nosotros hagamos otras cosas. Yo recuerdo que en otra iglesia había una familia totalmente que se dedica a hacer los disfraces, pero ellos decían la venta más fuerte, donde casi se gana mucho, es en estas fechas diabólicas, donde se venden los disfraces de bruja, de Satanás, de la muerte. Y entonces, cuando ellos se convirtieron en cristianos, pues les comentaron esto. Entonces, en aquel entonces el pastor le dijo, no, pues tienen que dejar eso. Y dejaron de hacer esos disfraces de los que eran para estas fechas. ¿Y qué creen? Pues el primer año les fue muy mal.
Y fueron y le dijeron al pastor, pastor, pues nos fue muy mal, no podemos subsistir así. Y entonces el pastor les dijo, bueno, pues les dio permiso para que sigan yendo, para que siguieran haciendo esos disfraces de demonio, de Satanás. Entonces ahí es donde uno dice, yo pienso que está mal eso, porque están cooperando para estas fechas, para hacerle culto al Satanás, para hacerle culto a esas cosas diabólicas, hermanos. Y entonces aquí lo que uno le da gusto es que esta iglesia totalmente te dice, sepárate de eso, hace una separación, hermanos. Y entonces, eso es lo que es el Espíritu Santo, es nuestro maestro, es el que nos enseña, hermanos. El otro es siendo que es abogado. ¿Y por qué abogado, hermanos? Porque él aboga por nosotros. Dice en la palabra que Jesucristo era admirable, consejero, Dios fuerte. Entonces ese es ser el abogado. Y nosotros ese abogado que tenemos es aquel que aboga por nosotros, hermanos. Les decía que los apóstoles podían después hablar, podían tener ese valor. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo estaba hablando a través de ellos, hermanos. Es un abogado en la tierra para argumentar en contra de los enemigos de la cruz. ¿Por qué Pablo pudo argumentar con tanta eficiencia ante Félix y Agripa? ¿Por qué los apóstoles permanecieron imperterritorios delante de los magistrados, pudiendo confesar al Señor? Ellos eran a veces, ellos no estaban instruidos, hermanos, pero ellos pudieron defender sus territorios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba abogando por ellos. Era el Espíritu Santo quien hablaba por ellos, hermanos. Entonces ahí vemos cómo funcionaba esa palabra de ser abogado, hermanos. Entonces tenemos que distinguir bien cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros, hermanos. Y a veces el Espíritu Santo está obrando y no nos damos cuenta en esas pequeñas cosas que tenemos, hermanos. Dios quiere que nosotros estemos ahí con Él, viviendo, aprendiendo del Espíritu Santo. Él es grandioso consejero que nos enseña cómo abogar sus causas realmente, hermanos. Por eso se le llama mensajero. Entonces, hermanos, tenemos que darle gracias y decir: bendito abogado, que argumentas en mi corazón argumentos con mi conciencia. Él es el que argumenta, hermanos, por eso es ese abogado. Es Dios el Espíritu Santo. Él aboga nuestra causa con Cristo y luego Cristo aboga al Padre. Él es el abogado que intercede por nosotros con gemidos indecibles, hermanos. Él es nuestro abogado, hermanos. Él aboga por nosotros ante Cristo y luego Cristo aboga por nosotros al Padre. Y a veces nosotros no sabemos cómo, pero el Espíritu Santo a veces lo hace con gemidos indecibles, hermano, que Él lo traduce, hermanos. Nosotros tenemos que tener esa confianza con el Espíritu Santo y que Él sea ese abogado que interceda por nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos un consolador. ¿Y cómo es ese consolador? ¿Cómo es el Espíritu Santo, hermanos? Ese es un consolador amoroso, es un consejero tierno, hermanos. Nosotros podemos ir confiadamente con Él y confesarle nuestros pecados, confesar nuestras fallas, hermanos. Podemos ir con nuestro dolor. Miren, hermanos, ustedes pueden venir aquí y confesar y pedir ayuda. Y nosotros, mejor como hombres, podemos darles ese consejo, esa ayuda. Pero hay una cosa, hermanos, que hace la diferencia. El Espíritu Santo los ama. El Espíritu Santo tiene ese amor con ustedes. Y si ustedes vienen a Él a confesarle, si ustedes se le confiesan, ¿ustedes creen que no van a recibir ese consuelo? Déjense abrazar por la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Cuando ustedes vengan a Él
Él es cariñoso, hermanos. Oh Señor, Padre mío, gracias, Señor, por tu Espíritu. ¿Quieren conocer cómo es ese Espíritu Santo? Dice que entonces, si ustedes quieren cómo es el amor de ese Espíritu Santo, entonces pesen los montes con balanza, tomen el agua, tomen el agua del océano con gotas, cuenten cada gota del océano, cuenten la arena, hermanos, de la vasta playa del mar. Entonces, y sabrán cómo es este amor, y podrán decir, hermanos, cómo es ese amor indecible. Si ustedes pueden pesar los montes, si ustedes pueden contar cada gota del mar, hermanos, si ustedes pueden contar la arena, entonces podrán saber cómo es el amor del Espíritu Santo hacia ustedes. Esa es la gran diferencia, hermanos, que tenemos. El Espíritu Santo nos ama incondicionalmente, hermanos. Yo puedo tener el pecado más horrendo, más feo del mundo, y sin en cambio el Espíritu Santo viene, y si nosotros nos arrepentimos, Él nos va a amar, hermanos. El Espíritu Santo no nos ama porque estemos limpios o porque estemos sin pecado, hermano. El Espíritu Santo nos ama aún con ese pecado. Entonces por eso nosotros tenemos que venir a Él y decirle: Espíritu Santo, consuélame. Él les ama, y Él siempre nos ha amado, hermanos. Desde el principio de la creación, Él ama al hombre, hermanos, y Él nos ama, y Él nos seguirá amando. A pesar de todo lo que nosotros hagamos, Él nos ama, hermanos. Eso es lo que tenemos que sentir y estar seguros de su amor. Decir gloria a Dios, porque Él es ese consolador, pero nos va a consolar en su amor, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Nosotros podemos consolarnos entre nosotros, pero la gran diferencia es que Él tiene ese amor incondicional, hermanos. Nosotros como hombres podemos poner condiciones a nuestro amor, pero Él, hermanos, Él es incondicional. Y Él está ahí, hermanos, en el día de la tribulación. Él es un consolador fiel, hermano. Consolador fiel. ¿Sabe usted lo que es la fidelidad, hermanos? Él es un consolador fiel, hermano. Entonces es amoroso, es fiel, Él está ahí presente, hermanos. Y fíjense, hermanos, que no tan solo con que es amoroso y es fiel, hermanos. Él está atrás de nosotros. A veces nosotros estamos bien metidos en nuestros problemas, en nuestras angustias, y caminamos, y Él va detrás de nosotros, hermanos. Él nos va siguiendo. Él es el que nos busca, hermanos. Tenemos que darle gracias a Dios, porque Él está ahí con nosotros y nos busca, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea nuestro Dios, hermanos, que nos dejó ese gran consolador. Hermanos, y Jesucristo estaba aquí en la tierra y muchos no le reconocieron. Ahora el Espíritu Santo está también con nosotros aquí en la tierra. ¿Lo podemos reconocer, hermanos? ¿O también lo vamos a rechazar como rechazaron cuando andaba Jesucristo en la tierra? El Señor Jesucristo está aquí con nosotros en su Espíritu Santo, hermanos. Podemos comprender esa gran circunstancia, que el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Lo habremos de rechazar, hermanos? Entonces, hermanos, no podemos decir que hemos pecado y porque ese pecado no nos va a separar del Señor Jesucristo, hermanos. El Señor Jesucristo está aquí con nosotros. Y entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos transforma. El pecado a veces nos daña, nos perjudica, pero llega el Espíritu Santo y nos transforma, hermanos. Transforma y nos da esa belleza y nos ama. Y esa imperfección, hermanos, la convierte en perfección si nosotros realmente nos arrepentimos. Eso es lo que a mí me llama la atención, hermanos, que Jesucristo vino y nos acercó, y el Padre ahora está con nosotros, hermanos. El Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos que tener esa certeza, hermanos, esa gran verdad de que el Espíritu Santo está con nosotros. Hay gente que le ha dado cabida y tiene esos dones del Espíritu Santo y habla en lenguas, hermanos. Nosotros tenemos que anhelar eso, de que realmente el Espíritu Santo se mueva en nosotros, hermanos, y nosotros podamos hablar en lenguas, hermanos.
Entonces, inclusive, hermanos, Él tiene un conocimiento anticipado de nuestros pecados. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no sabe lo que vamos a hacer mañana? Lo sabe, hermano. Y si en cambio Él nos está amando, hermanos, y nos está llamando, y nos llama a Él, hermanos. Entonces, hermanos, a veces nos encontramos nosotros con personas a quienes es imposible consolar, hermanos. Fíjese que hay personas, así como los escapistas, ¿sí han visto a los escapistas que se atan con cadenas y se sumergen en el agua o se entierran y supuestamente hacen esa gran escape librándose de las cadenas? Y entonces vienen personas, hermanos, que ellas mismas se han atado, ellas mismas se han puesto esas cadenas, pero no es imposible ayudarlas, hermanos, si ellas no quieren librarse de sus cadenas. Hay gente que se ata y tira la llave del candado por allá. Entonces nosotros queremos ayudarles, hermanos. Y también nosotros a veces en esa cuestión de que estamos atados, hermanos, también tenemos que dejar de ayudarnos, hermanos, que se acerque, de quitarnos esas ataduras. El día domingo vino una persona que no soportó estar aquí con nosotros y nuevamente se volvió a ir. Una persona que se sentó ahí atrás de donde está el hermano Moisés, se sentó ahí atrás y no aguantó, hermanos, y se salió. Una persona que yo me acerqué a ella a quererle tratar de ayudar a encontrar el número de la alabanza, hermanos, pero no me permitió que yo la ayudara y me vio con una mirada muy pesada. Cuando yo me acerqué con ella, sentí esa gran pesadez, esa gran atadura que tiene, hermanos. Entonces hay personas que se atan, hermanos, pero hay una libertad, hermanos, y a la veces nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude si queremos consolarla, que nos ayude si queremos liberarla. Por ejemplo, Job, se le acercaron sus 3 amigos a quererlo liberar, pero más que quererlo ayudar, lo estaban perjudicando más, hermanos, porque decían que su sufrimiento es en base a un pecado que tú tienes. Y no sabían que era una prueba que el Señor tenía con él, hermanos. Era un trato que el Señor tenía con él, hermanos. A veces es lo que no entendemos, que a veces el Señor quiere ese trato con nosotros. Y a veces nosotros decimos: Señor, trátanos, Señor, envía tu Espíritu Santo. Y dice Dios: bueno, va, si quieres ese trato. Y el Señor empieza y nos empieza a tratar, y entonces nosotros nos empezamos a angustiar. Pero ese Señor es el trato que nos está dando, hermanos. El Señor nos está probando, y el Señor dice que no pone cargas que nosotros no podamos cargar, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que dejar consolarnos, hermanos, por ese gran consolador. Hermanos, tenemos también que estar cooperando, hermanos, acercándonos al Señor, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que acercarnos a Él, y Él está con nosotros persiguiendo, y Él está constantemente llamándonos, hermano. Él está ahí llamándonos. No crea que el Espíritu Santo se va y camina, y no, hermanos, el Espíritu Santo está allí con nosotros, hermanos. Es ese consolador. Entonces, hermanos, Él también nos da toda esa sabiduría. Dice que Él toma el alma, la pone sobre la mesa y ejecuta la dirección en un instante, hermanos. Encuentra la raíz del asunto, revisa dónde está el mal y luego aplica el bisturí, hermanos, para saber. Él hace la operación y él sabe dónde está nuestro mal y lo extrae y pone, hermanos, pone ese remedio. El Espíritu Santo, hermanos, Él es ese médico que nos ayuda, que nos consuela, hermanos. Ese médico, hermanos, que nos libera. Entonces, hermanos, él encuentra ese alivio, hermanos. El diablo a veces viene con voces a las almas de los hombres como falso consolador y le dice al alma: ¿qué necesidad hay de hacer todo este ruido, acercarse al arrepentimiento? El diablo nos dice: ¿qué necesidad hay de todo eso? ¿Por qué hay que arrepentirte, hermano? El Espíritu Santo dice: ven, yo te voy a consolar.
yo tengo la libertad, pero tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar el mundo. Y entonces hay gente que dice, no, pues ¿cómo voy a dejar la copita? ¿Cómo voy a dejar el cigarrito? ¿Cómo voy a dejar la fiesta, el cine, el teatro? No, mejor me espero tantito. Entonces, y el diablo te dice, ¿qué necesidad hay de que dejes todo eso? Pues con que dejes algunas cosas, no, hermanos, el Espíritu Santo quiere todo, porque Él se entrega totalmente. Entonces también el Espíritu Santo quiere esa entrega, el Señor, hermano. Entonces también el diablo nos aconseja y nos quiere consolar, y viene y dice, te quiero consolar. Pero no, hermanos, no dejemos que esas voces nos consuelen, hermano. Tenemos que encontrar esa paz y tenemos que encontrar esa sabiduría y saber cuándo es el Espíritu Santo, cuándo es el que nos está hablando, hermanos. ¿Y cómo es el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos pide una entrega total, hermano. No nos pide que demos las cosas por pausa, hermanos. Él es, hermano, no nos dejemos confundir. No dejemos que el enemigo, hermanos, nos engañe. Dice la palabra del Señor nuevamente, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, hermanos, Él nos enseña, tenemos que tener esa confianza en el Espíritu Santo. Dice, id en paz, calentaos y sacianos, porque el Espíritu Santo va con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros, hermano. Él es el Consolador, siempre presente, de tal manera que no tienes que estar oyendo otras palabras. Él siempre está con nosotros, hermano. Es el Consolador. Vamos a ver otro punto, hermano. Vamos a ver el consuelo, hermano. Ese consuelo es el que nos tiene que confortar, hermano. Es una luz, es una lámpara. Nos revela los tesoros escondidos en las Escrituras. Abre los recios baúles en los que están estos preciosos tesoros y nos da ese consuelo, hermano. Ese consuelo que nos da fortaleza, hermanos. Ese consuelo que nos quita toda angustia. Ese consuelo, hermanos, que nos llena de paz y de gozo. Hermanos, cuando nosotros estamos con el Señor, tenemos que tener esa confianza. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar, hermanos, pero el Señor sí, en su infinito poder. Entonces nosotros tenemos que tener ese consuelo, hermanos, y saber que lo que nosotros no podemos cambiar, el Señor sí lo va a poder cambiar, hermanos. Él susurra, Santo, te anima, y te dice, hay quien murió por ti, y eso es una gran verdad, hermanos. Hay quien murió por ti. Mira al Calvario, contempla sus heridas, advierte el torrente que brota de su costado. Allí está tu Consolador. Ahí tú estarás seguro. Él te ama con un amor eterno y esta disciplina es ejercida para ti, por tu bien, hermanos. Entonces hubo alguien, qué consuelo puede haber más grande, hermanos, que saber que hubo alguien que murió por nosotros, que dio su sangre por nosotros, hermanos. Eso es una gran verdad y tenemos que tener presente eso, que el Señor Jesucristo vino y murió por nosotros, hermanos. Y eso nos tiene que llenar de fortaleza y de un gran consuelo, hermanos. Ese es nuestro Consolador, ese es el consuelo que nos da el Señor, que hay alguien que vio por nosotros, hermano. Nadie más ha dado nada por nosotros. Él es el único que dio su vida por nosotros y es lo que nos tiene que llenar de alegría, de gozo, hermanos. Y otro punto, hermanos, ¿quiénes son las personas consoladas, hermanos? ¿Quiénes son las personas que llegan a ese consuelo? Ustedes podrían preguntarse, ¿cómo podría saber si hay un receptor del consuelo del Espíritu Santo? ¿Cómo saber, hermanos? Ustedes son ese receptor. Pueden saberlo mediante una regla. Si han recibido un beneficio de Dios, recibirán también todas las otras bendiciones. Permítame que explique que si yo pudiera venir aquí
si yo viniera aquí, hermanos, a venir a subastar ese consuelo y decir, hermanos, tengo ese evangelio, tengo esas noticias, hermano, que nos va a venir a consolar, se vendería, hermano, pero nosotros esto no lo ponemos en venta, hermanos. Allí está, hermanos, si nosotros tenemos esas grandes bendiciones, hermano, tenemos que tomarlo, hermanos, porque esta gran bendición es la que nos justifica a través de la sangre de Cristo. Mire usted qué gran bendición, hermano. Somos justificados a través de la sangre de Cristo. Somos libres, hermanos. Esa libertad es gratis. Decir, aquí está la justificación a través de la sangre de Cristo. Libres, regalada, gratis. Muchos dirán, yo quiero tener la justificación. Dámela. Deseo ser justificado. Deseo ser perdonado. Allí está, hermanos. Ahí la tienen, hermanos. Todo es cuestión de que ustedes la tomen. Que tengan esa capacidad de sentir. Yo tengo esa capacidad de arrepentimiento para tomarla, hermanos. Yo quiero tomar de esa gran bendición, hermanos. Yo quiero ser. Eso a mí me gustaría tener, hermanos. Tener ese camino que es el cielo, hermanos. Tener ese camino que nos lleva al cielo, hermanos. Esas son las personas que pueden ser justificadas, hermanos, quien desean y saben, se dan cuenta que han recibido esa bendición, hermanos. Entonces tenemos que buscar esa justificación, hermanos, que nos llena de gloria, hermanos, y que nos lleva al Padre. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo viene y nos habla a nuestras almas y nos dice, ¿quieres recibir bendición? No hay necesidad de que la compres. Aquí está, hermanos. Aquí está ese consuelo que da el Señor, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, aquí está. Ese es lo que nos dejaba el Espíritu Santo. Ese gran consuelo. Es una gran promesa que el Señor nos dejó aquí, hermanos. Y tenemos que hacer uso, hermanos, de esa gran promesa que el Señor nos dio. Ese gran consolador, el consuelo del Espíritu Santo. Tomar el consuelo del Espíritu Santo, hermanos. Y el Espíritu Santo está en nosotros y mora en nosotros. Y es Dios mismo, hermanos, morando en nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, hermanos. Dejemos de trabajar, hermanos. Tengamos esa confianza, hermanos, de que el Espíritu Santo nos ama, que nos quiere y nos quiere guiar, hermanos, y nos quiere llevar hacia el Padre. No nos quiere llevar, el Señor no nos quiere llevar Jesucristo no nos quiere traer de un lugar a otro. Ese lugar es estar junto al Padre. Dice el Señor Jesucristo, donde yo estoy, ahí quiero que ustedes estén. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? A la diestra del Padre. Y ahí quiere que nosotros estemos, hermanos, a la diestra del Padre. Quiere que estemos ahí con el Señor Jesucristo. Si esta palabra está en su Biblia, hermanos, nosotros la tenemos que creer. Jesucristo quiere que estemos con Él. ¿Y dónde está Jesucristo? Está a la diestra del Padre, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Si usted hoy quiere venir, hermano, póngase de pie, hermano. Dele gloria a Dios por esta gran promesa cumplida. Si usted quiere hoy venir y darle gracias a Jesucristo, si hoy quiere usted venir y tomar del Espíritu Santo, hermanos, acérquese aquí al altar, hermano, y dígale al Señor, gracias por ese gran consolador. Gracias, hermano.